no había que comer nada de alguien, que todo había sido una actuación para que el pibe lo saque a la milanesa. ¿Entendés? ¿Cómo me comería una milanesa? ¿Cómo me gustaría tener un buzo azul si solamente me lo prestara? Qué frío que tengo. Parecía que era una serie de indirectas por cómo quedó. Y el pibe dijo, te doy una milanesa. Tardó bastante igual, ¿no? Pero, ¿entienden? O sea, y para nosotros era gracioso porque no había sido así. Todo eso se actuó. Bien, dale. El texto es una consecuencia de la acción y no al revés. Si no entendemos esto, caemos en lo peor que nos puede pasar: actuar el texto. No se actúa el texto, se actúan los valores escénicos. Y si no los descubrimos, nunca vamos a poder darle vida al personaje ni a la escena. Mientras que en la narrativa es texto, el teatro es acción. ¿Importa lo que decimos? Sí. ¿Importa que sea tal cual está escrito? Depende del texto, del director, de la propuesta. Pero no sirve de nada las palabras si no entendemos qué hacer y especialmente para qué lo hacemos. Bien, entonces, en la narrativa, el cuento, la novela, etc., la palabra es lo que vale. ¿Sí? No es tan importante saber qué estaba haciendo Aureliano Buendía en Cien años de soledad. No importa. Importa la palabra, la forma de hablar. Importa las palabras con las que un escritor describe un árbol. Importa todo eso. En el teatro no importa nada. El teatro es una consecuencia de la acción. No importa si el tipo ese, al talar el árbol, le costó agarrar un hacha más grande, más chica. No importa. Importa todo lo que le implicó tirar ese árbol, que era con el que tomaba siestas a la sombra cuando era chico y ahora amenaza con derribar su techo. Bueno, está perfecto. A mí me aburren muchísimas otras cosas, pero es lo importante en narrativa. La palabra. En el teatro importa la acción. Por supuesto que la palabra importa, pero importa la acción, predomina la acción sobre el texto. Entonces, cuando reciban un texto, léanlo, pero un texto teatral no tiene valor literario si no nos invita, si no tiene buenas situaciones para actuar. Entonces, reciban un texto y piensen, ¿cómo actúo esto? No solamente yo. ¿Cómo está escrito esto a nivel de acciones para todos los personajes? ¿No? Muchas veces un texto no dice nada. Pues, ok, pero lo pongo en acciones. A mí me pasa con Chejo, por ejemplo, y pasó con todo el tema. Yo decía, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el gran tema con todo el tema dramaturgo? Y agarré el texto de él y dije, son situaciones buenísimas para actuar. Esa es la cosa, Valentín. No es un escritor de grandes palabras y de algo que digas, ¡oh! ¡Qué nivel literario! Sí, cuando habla. Es uno de mis oradores favoritos. Pero yo sé qué pasa con los textos de tiempo que tienen tanto. Y agarré un par de horas para hacer y dije, wow. Hay un enfrentamiento de este personaje. Rascás y lo encontrás en la obra. Es tremendo. Por eso, salvo gente muy antigua y muy clásica, recomiendo no trabajar con tipos que sean novelistas puestos a escribir teatro, porque suelen saltearse la parte de las reglas teatrales. Yo agarré Verona de Claudio Piñero y dije, es una puta mierda esto. Lo dije, ay, qué atractivo, lo empecé a trabajar y dije, es imposible. No hay nada que valga la pena acá. Nada. O sea, no hay forma. Luego la fui a ver para ver dónde le había pifiado yo, una versión en el Ítaca, que es un teatro prestigioso, y dije, es una mierda. Son 3 boludas en el baño, siendo 3 boludas en el baño. No hay teatro. Lo lees es divertido. Antes de comprarlo, por rata, me tomé un café con mi asistente de ese momento de la cadencia, lo leímos y dije, vamos a ver actuar. Cecilio Pinuri, dándole un team, listo, va a funcionar. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es novelista la mina. Entonces, se escribió teatro, lean sobre el teatro de Cortázar. Son un horror. Y es Cortázar. Entonces escribe teatro sin conocer leyes teatrales. Porque lo que vos no entendés es que tenés que generarle situaciones al personaje que contraste con las situaciones del otro para que se produzca el vínculo, para que se produzcan los pequeños conflictos y que debe haber un gran conflicto. Salvo que tengas la habilidad, de nuevo Chekhov, de escribir obras que no tienen conflictos y son maravillosas igual.
Pero para escribir sin que haya un había una vez y un hasta qué, hay que tenerla muy clara, muy clara. Si no, es una cosa así, bueno, vamos acá y no va por ningún lado. Bien. Siguiente ítem, la emoción. ¿Qué lugar ocupa la emoción en la composición de un personaje? Mientras lo piensan, bueno. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué mira tanto, Mati? ¿Qué lugar ocupa la emoción en la composición de un personaje? Bueno, por ahí. Ah, sí, más. No, hablamos de nosotros. Hemos hablado por mucho tiempo. Ahora quiero una milanesa. Estoy pensando en algo. Unos mates. Algo calentito. ¿Cómo cambia toda esa estufa? Qué envidia. Encima vas para allá y también está calentito. Es este lugar. Sin lugar. Bueno, vamos. Sol, así arrancamos de acá para allá. No sé, o sea, creo que depende, como que va a ser distinto quizás, o sea, va a variar el personaje en parte por la emoción que a vos te genere y, no sé, el texto o lo que sea, como no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo el personaje, porque a mí me emociona de una forma que a otra persona no, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, por ejemplo, no va a ser lo mismo, un ejemplo es boludo, pero como que ponele que yo acabo de terminar una relación y otra persona está felizmente enamorada y le das un personaje de terminar que está con el corazón roto la persona y va a ser muy distinto que me lo den a mí porque mi emoción como que va Es maravilloso lo que acabas de decir. En la escuela nos decían, antes de entrar, que no vemos el mundo como es, sino como somos. Nos daban un ejemplo que a mí siempre me gustó mucho. El que está recién enamorado, al que está recién enamorado, Romeo le parece un héroe. Al que está recién separado le parece un idiota. ¿Qué es tal cual? Decir, mirá si vas a creer en eso, vas a ser feliz. Despechado. Cuando estás enamorado, mirá, qué linda canción. Vos decís, bueno, estás muy enamorado. Te emocionan cosas que te movilizan, cosas que son despreciables en otro momento. Y tiene que ver con tu forma de ver eso, que nos lleva a la subjetividad, que es algo que vamos a hablar después. Pero es un gran ejemplo. Para mí, para que te atraviese la emoción, tenés que interpretar Volumen todos, volumen. o saber el contexto en el que está ese personaje para que la emoción, eso, te atraviese, depende del contexto, de saber el vínculo, de saber dónde están, de saber qué pasa. Bien. Bien. Mati. No sé si entendí mal la pregunta, pero voy a responder en base a lo que yo me imagino que es. Perdón, es una pregunta de verdad.
No se les escucha, yo estoy sordo. No sé si escucho. Ah, Pero igual Mati está hablando un poco bajo. Ok. ok. Bueno, esa, No, no sé si porque entendí. tengo tapado los oídos, no sé hasta qué punto. Capaz que, Claro, capaz sí, que está sí. gritando y estoy diciendo, hable más fuerte, porque si hablo más fuerte y pues no escucho. Igual también estuvo así y luego le tan fuerte. Pero nada, qué sé yo, para mí es fundamental la emoción en un personaje porque al fin y al cabo, por más de que uno sienta más o sienta menos, está sintiendo y también la emoción depende de los pensamientos, de la sensación que tiene el personaje, que lo componen. Qué sé yo, a lo mejor podés justamente estar triste y no querés sentirte triste y eso es una emoción que choca, digamos, con lo que vos querés, por así decirlo. Entonces, qué sé yo, es como, o sea, la emoción de cierta forma lo es todo porque toda persona tiene una emoción. Ok, siento que la siguiente parte del seminario no te va a gustar tanto. Encontramos un latiguillo, Mati, dijiste, qué sé yo, 17 días. Sí, pero a mí me gusta mucho más el por así decirlo. Que lo decía Luna. Por así Decía, Es debate Mati, por así decirlo. por decirlo de alguna manera. Y vos decís, no, es tipo, hoy es sábado, por decirlo, no, es sábado completamente. ¿No? Es que, por así decirlo me encanta. Yo tenía un tipo que trabajaba en la puerta de mi teatro, un killer, te mataba, te bajaba 3 pibes de y decía, un suponer. Digo, un suponer. Un suponer parecía genial, este gordo allá. Bueno, Lauri, Bueno, creo que es como... fuerte, fuerte. Díganle ustedes que hable fuerte, porque yo no sé si estoy. No tengo retorno. ¿Qué lugar ocupa? Creo que es como un todo, porque necesita de la emoción. No sé, se me viene a la cabeza, porque la otra vez estaba escuchando una charla de Cartoon, precisamente, que decía que el teatro es el cuerpo emocionado atravesando un espacio bañado por luz. Por eso es dramaturgo y no director. O sea, es director, pero bueno. Y eso como que lo conecté a eso, no sé si está encaminado o no. Pero... Bien. Fío. Yo creo que la emoción lo es todo también, porque, o sea, para mí la emoción sumado al... Es lo que decíamos recién, tipo, el texto por sí mismo no es nada, entonces tenés que atravesar el texto, o sea, tenés que trabajar con el texto junto con la emoción para que nazca la acción y demás. Y además de lo que hablábamos, o sea, de repente el ejemplo que decía Solo, que dijiste vos, siempre va a ser importante la emoción en la composición de un personaje y de la misma manera pienso que, o sea, pienso la composición de un personaje como algo más general y de repente con lo que dijo Sol me cambió porque yo pienso, si yo estoy haciendo una obra, yo voy a pensar mi personaje y mi personaje se va a comportar de tal manera, pero de repente lo que dijo Sol, digo, bueno, mi personaje tiene todo un hilo sobre cómo es y cómo se comporta y de repente este día voy a estar triste porque no pude comer una milanesa y mi personaje va a cambiar en el hacer cosas porque va a ser un día de mierda para mí. ¿Tiene sentido? O sea, ¿entendés lo que...? Sí, lamentablemente lo entiendo. No, pero que me cambió el chip de pensarlo. Sí. A mí yo creo que me pasó la otra vez justo el martes, que tuvimos ensayo con Mica, el último, que yo vine de la facultad y estaba hecha mierda, porque tuve corporal y estuvimos para arriba, abajo, todo. Entonces llegué acá y ya estaba como muy agotada física, mentalmente, y entonces eso energéticamente me jugó muy en contra, porque como estábamos trabajando el personaje, tenía una energía y no podía llegar a esa energía porque mi cuerpo ya como que ya no Voy a decir algo que te va a parecer paradójico. Para mucha gente se lo atribuyen a Augusto, lo dijo otro día Portalupi hablando de... Augusto siempre decía con una pedantería pero bastante justa, yo al primero que lo escuché que este tipo es un pelotudo, dijo, no me citen para ganar discusiones, o sea, para Séneca. Pero es cierto, Carlos Portalupi dijo la otra vez que las mejores funciones que tuvo en su vida fue cuando estaba muy cansado. Sí, yo tenía docentes que decían, cuanto más cansados están, mejor es para el octubre. Y yo me sentía muy frustrada porque yo decía, la puta, no puedo
llegar a esa energía que necesito, pero mi cuerpo no me la está dando y trataba y no. Yo en una época hace muchísimos años, cuando la situación del país permitía dedicarse mucho al teatro o al arte sin tener una prioridad de necesidad económica imperante como ahora, generalmente ensayábamos después de función impro, hasta las 3, 4 de la mañana. A la 1:30, 2 empezaba a aparecer la cosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no piensa. El cuerpo ya no puede pensar. Entonces todo lo que queda es instinto, que para impro es la vida misma. Y porque empieza a aparecer una sinergia de trabajar todo el tiempo juntos, donde vos con lo único que conectás, porque no te queda ya más otra, es con lo que acaba de decir de al lado. Y ese es el gen de la actuación. Es un experimento que yo pude hacer, porque como le decía, primero tenía un grupo de locos de mierda que me seguían, pero claro, me lo recuerda siempre, ensayos que eran gloriosos, que también te ibas medio a las puteadas, porque de repente decía, che, son las 4 de la mañana, olvídate que haya un Uber en esa época. Entonces, y los taxis eran carísimos. Entonces de repente era, después de ahí, se iban quedando cadáveres en mi casa, como siempre, y los que se iban, bueno, pero yo no creo que sea una regla absoluta. De hecho, lo que dice Portaluppi no es real. O sea, no es cierto que Augusto decía eso. Capaz que lo decía en otra época, pero lo que él decía era que a veces pasaba que tal cosa. No es, a veces en las entrevistas los actores tratan de ser más pomposos o más marketineros o lo que fuera. Yo no le aconsejaría a un actor salir a correr 3 vueltas de manzana antes de una función. Yo aconsejo estar lo más descansado posible. Pero sí es cierto que el cansancio contribuye con soltar el pensamiento. Y para las personas que somos ansiosas, miré para ahí porque miré para ahí, pero para las personas que somos ansiosas, yo sí tuve una actriz a la que le hacía dar 3 o 4 vueltas manzanas antes de entrar. Porque estaba pasada en escena y bloqueaba toda la escena de impro. Entonces le decía, después de volantear te vas a dar 3 vueltas manzana. Te agotás. Y ahí entraba y entonces, cansada, no tenía otra que esperar. Y esperar lo obligaba a pensar. La obligaba a estar receptiva por estar cansada. Porque el cuerpo no le respondía como para entrar y salir. Le sobraba lo que a mucha gente le faltaba, que era velocidad para entrar y salir. Yo he llegado a poner en impro una actriz porque entrar y salía rápido. Entonces, cuando otra actriz me cuestionó, en esa época yo permitía, se ve que mis actores se cuestionaban, le dije, es que sé que pasan todos muertos ustedes. Te puse una y corre, no sabe qué mierda hace, sale de árbol, no le importa, pero corre. ¿Qué hizo? Que el resto corriera. Estaba lenta la cosa. Entonces, el cansancio te puede llegar a jugar a favor. Yo no lo recomiendo. Capaz que no lo recomiendo porque no me considero tan capo como para lograr que te juegue a favor el cansancio. Directores que sí. Pero también está en cómo te juega a vos. Si a vos el cansancio te agota los signos, los reflejos y todo eso, es un garrón. Yo por eso, cualquier día de show o de función, trato lo más posible de no hacer nada todo el día. No hacer nada, no como para que me genere ansiedad. No hacer nada tipo hacer alguna pavada, ver tele o si yo he votado es un poco una fiesta. Yo lo conecté también con eso de bueno, lo que te pasa a vos como persona fuera, Sí. antes de actuar. Y yo decía, como, no sé, también me quedo pensando en esto de que por ahí, justo ese día tenés función y se murió alguien. Se murió alguien muy cercano para vos. Entonces, que eso te repercute, claramente, no hay manera de que no. Pero también es que eso, Sí hay manera que no. ¿sí? Sí. Hay gente que tiene un grado de concentración e disociación emocional que lo puede lograr. Que no le sucede. No es mi caso. Yo me enteré que mi viejo se moría antes de tocar. Volvió Lupi, mi pareja en ese momento, y me dijo, tu papá ya no va a salir del hospital. Y yo dije, bueno, y a tocar. La piloteé porque tengo oficio, pero no recuerdo nada de esa noche.
tampoco lo quise entender tanto. Dije, bueno, capaz que sí, mejor no. Dijo, me parece que no me entendiste, no sale del hospital. Ya está. Y yo estaba así, claro, no podía ella decírmelo después, porque había ido a verlo y había vuelto. Entonces, la opción era mentirme. Y me dice, sí, mañana lo vamos a ver. No, no, me dijo, ya no sale del hospital. Y dije, bueno, tengo que cantar delante de la gente. Y yo no creo en esto de que el show debe continuar no, no, si hubiera suspendido el show hubiera estado viéndome. No, no me parece que uno tenga que sí o sí entregarse. No, 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 con un familiar puedo suspender tranquilamente. Yo he demorado funciones porque tenía una actriz angustiada por algo. Peleándome con el teatro. Mira, ¿sabes qué? La función va a empezar cuando yo quiera. Si querés, te entrego el teatro a la como quieras. Está bien, uno pensará, ¿quién chota sos? Está bien, sí, está bien. Enojate, pero no voy a salir a la cancha con una actriz que está dolida por algo. Más de una vez. En un gótico acá pasó una vez que hubo una actriz que salió, o sea, yo estuve ahí con ella en toda la pre de todo, allá en Honduras, y salió y actuó. Yo me acuerdo que me pareció raro que yo sabía que le iba a ver gente y de repente no había nadie. O sea, me dijo, ¿me puedes grabar porque no me viene a ver nadie? Yo dije, qué raro, porque yo sabía que le iba a ver gente. Terminó, se fue enseguida, todo, pero la escena tuvo 10 puntos. Y al otro día o esa misma noche, tipo a las horas, me entero que no fue nadie de su familia porque había fallecido la abuela. Me Ella enteré en salió el pasillo yo. e hizo la escena igual y fue todo así. Y fue lo que yo dije, ¿cómo mierda vos hiciste todo tipo tal ¿Ves? cual lo habías ensayado? Con todo ese peso. Yo digo, y aparte no decir nada, fue como, porque creo que fue que se fue y dijo, no, que me voy porque se murió mi abuela. Y le preguntamos, tipo, ¿ahora ya? No, más temprano. Sí. ¿Cómo? Cuando venía para acá. Y ahí me dijo, por eso no vinieron, porque están en el velorio acá cerca. Pero capaz no tenía una relación. No, sí. Sí, ¿Sí? Sí, Wow. sí, sí. Claro, ahí entra en juego lo imaginario. Para mí, una abuela es gravísimo que se muera. Un abuelo no. ¿Por qué? Por mi vida. Porque mis abuelas me criaron, son todo para mí. Pero ahí tenés, como uno piensa desde el sentido común, y está bien tu pensamiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sorprendió. Yo cuando me dijo eso dije, no nos conocemos como para que maneje ese tipo de sarcasmo, entonces voy a elegir creer que es verdad. Y dice, ¿está bien? Me dice, sí, bueno, ahora voy. Yo qué sé. Y volví diciendo, che, usted, sí. Bueno. Bien, sí. Yo he demorado funciones en mi teatro y en otros. Si tengo una vez por una pelea entre dos actrices que no parecía tener solución. Digo, ¿esta se cae las piñas? O dije, bueno, ¿cómo hago yo para a partir de ahí creo que entendí que el clima tiene que ser bueno o nada. ¿Sí? ¿Nat? ¿Qué lugar ocupa la emoción en la composición de un personaje? Me perdí. Me perdí un poco. Pero sí creo que es importante y nada, como que para pensando, no sé, en el texto, lo que requiera, cómo se llega también a esa emoción, como que a todos no nos atraviesa lo mismo, no lo tomamos de la misma manera, como lo pienso desde ese lugar. Bien, Sí, Mica. Nada de esto, para mí, según cómo estés hoy, es lo que puedes, o sea, según la emoción que tengas, es lo que te va a también transmitir el texto. Por ejemplo, no sé, quizás, a ver, no es lo mismo que Lu haga la toalla azul a que lo haga una mina que perdió un hijo, por ejemplo. Entonces, le va a atravesar de otra forma y quizás la mina que perdió el hijo llore en todas las funciones, por ejemplo. Entonces, como que depende cómo estés, también si se murió alguien, qué sé yo, va a afectar a tu, si se puede decir, rendimiento y a cómo te atraviesa el texto que estás haciendo, qué sé yo. Bien. Dada la ronda, me doy cuenta de que formulé mal la pregunta. Y por una cuestión de tiempo no la voy a formular de nuevo. Lo que yo quería preguntar, y evidentemente me equivoqué, era cómo afectaba la emoción del personaje.
no la emoción del actor a la hora de construirlo. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, ¿vamos a llegar hasta acá? Quedó un montón. Ah, no, no quedó tanto. Tareas. Las tareas son bastante optativas. Bueno, todo es optativo en esta vida. 1. Piensen en 3 emociones. Por ejemplo, la tristeza, pero no esa, porque la tristeza hablamos hoy. Y teniendo esas 3 emociones, piensen para cada una en 3 personas que conozcan que se comporten de forma distinta. ¿Sí? Quienes abordan enamoramiento de una manera. Bien. Y dentro de eso, cuanto más opuestas sean, mejor. ¿No es cierto? Y piensen, 2, ¿cuántas veces ustedes se han comportado de forma diferente ante una misma emoción? Anota, el próximo escenario arranca con la emoción y tratar de formular la pregunta de manera que la comprenda el resto. Los chicos, ahora que puedan. Y lo que pudieron conseguir. Bien, y vamos al cierre de la clase con resumen y preguntas, empezando por Nati. ¿Con qué te quedaste de la clase? Nada, como con la construcción del personaje, pensando como la caracterización y todo eso, o sea, los vínculos que tienen, relaciones, como un desglose para poder armarlo y entenderlo y eso. Lauri. Con eso me quedé más con el tema de los vínculos en el espacio, con el objeto, entre las personas. Mati. Nada, definitivamente algo que voy a empezar a intentar aplicar más y a construir más es el hecho de darle más un trasfondo a las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estoy con el guión de las polillas, ¿puede ser que se llama? Frascos. Frascos, ahí está. Y es como que hay una parte que es como que no le encontraba el sentido, digamos, que en un momento en el que se cae el frasco y dice, no escucho nada, absolutamente nada, y digo, ¿qué tiene que ver? Es como que no le encontraba la razón de por qué el personaje lo dice, y eso también es encontrarle como el trasfondo de eso mismo y encontrar el por qué lo estoy diciendo. Entonces nada, eso. En realidad es porque el que lo escribió es muy malo. Claro, puede ser. Yo me quedé con esto de la acción antes y después del texto. Como que eso me quedó resonando. A mí también me pasó eso, como lo de la acción, me gustó eso, como que no lo había hecho consciente. Y después también me pareció muy loca la parte en la que empezaste a hacer preguntas y empecé a analizar constantemente todo lo que estaba pasando. Como que empecé a pensar que me estaban analizando y empecé a analizar todo. Fue como toda una cosa muy loca que me pasó, que estuvo buena. Bien. ¿Sí? Lo mismo, o sea, rememorando un poco de la clase pasada también, del contexto, de las situaciones, tipo de los vínculos con el otro, con el espacio, con el cuerpo, con todo. Y
sí, lo del antes y el después, de cuando empieza o termina la acción. Que es algo que igual me interesa y me gusta tipo, mucho verlo porque no hay nada que me enerve más cuando estoy viendo teatro o algo así, cuando veo que escupen. O sea, que digan las cosas muy rápido. Es como que, creo que por eso me gusta tanto el tipo, porque siempre creo que los textos te dan el género, los textos o lo que fuera, te da como el espacio eso a que todo pase tranquilo. A que el espectador realmente entienda, el espectador, el actor y todo el mundo, ¿no? Le está diciendo, esto no me gusta. Me gusta, la verdad, entonces me quedo porque me gusta ver eso. Bien, Mica. Me quedó lo de la acción que empieza antes y termina después de la palabra. Como que me quedó como en palabras, porque como que yo, o sea, lo entendía como concepto y como accionar precisamente, y son cosas que yo voy viendo y qué sé yo, pero como que nunca lo había tenido en palabras, como no lo tenía en concepto de decir, esto es así, o sea, que empieza antes la acción y qué sé yo. Como que, no sé, era como más intuitivo. Eso. No, eso. Bien. A mí me gustaría que se queden con dos conceptos. Con esto, de acción antes y después, y con que cada cosa se actúa, todo se actúa, y que cada situación que sucede tiene una consecuencia física en el escenario. Debe tener. El resultado de que eso se saltee como procedimiento actoral y de dirección es lo que dice Fío, la inexpresividad absoluta. Cuando ustedes ven una obra y no pasa nada, es porque se salteó ese trabajo, principalmente el director, pero también los actores. Porque toda acción tiene una singularidad. No es lo mismo mostrarle tu última obra a Mica que a tu profe. Entonces, la acción es la misma, pero el contexto cambia. Todo se actúa, todo influye y todo se actúa. Y no hay que saltearse absolutamente nada. De eso va a depender que una obra, que en principio parece sencilla, como puede ser, decís, che, esta obra, bueno, no parece gran cosa, ¿no? Pero, y de repente hay situaciones que están buenas, que están muy jugosas para ser actuadas, y de repente por ahí ves textos que pueden estar buenísimos, pero no se hace ese trabajo. Por eso cuando la gente dice, yo hice Shakespeare en tal lado, decís, no tiene ningún valor en sí, ninguno. Haber actuado en Boda de Sangre no sirve para nada, por sí mismo. Lo que importa es el proceso de trabajo. Todo lo demás es completamente, a ver, esto que les digo, se los digo objetivamente, no es una opinión mía. Lo que importa es el proceso de trabajo, piénsenlo. Nosotros podemos hacer Otelo mañana. ¿Qué nos quita? O sea, pintamos uno de negro y ya está, y dice, bueno, personaje, hacemos una parte con danza, tocamos unas canciones con Fiona después, Otelo Valtelo, por ejemplo, y solo es una escultura de un tipo del pañuelo de Desdémona. Ya está. Ya con eso es mejor que varias versiones que vi de Otelo. Pero, digo, entonces dices, hicimos ahí maquete, hicimos Shakespeare. No, es una obra de Sartre. Yo cuando la gente empieza, digo, te metiste en el quilombo de comprender la cabeza de ese hijo de puta que además de teatro no era su fuerte. ¿Por qué no agarrás algo un poquito más sencillito de dos personajes y que... ¿Por qué? Porque se aprende a actuar de a poco. Tengan siempre en cuenta eso. Dar pasos gigantes no sirve para nada. Porque el paso gigante invita al atajo y el atajo siempre es un error. Siempre. Puede salir una sola vez. Puede salir dos. Y es peor todavía. Es peor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa a la que llegues porque le invocaste, vos crees que lo hiciste bien y no lo hiciste bien. Tuviste mucha suerte.
Hay muchas cosas en las que tenemos suerte y creemos que son méritos. No. Mérito es llegar después de un trabajo serio sobre algo en connivencia con un talento, capacidad o lo que ustedes quieran, que no es una línea de análisis, ¿no? Pero nosotros vemos acá constantemente actores y actrices que yo les digo, y parece como si fuera muchas veces lo único que tengo para decirles, digo, ¿te das cuenta cómo se va consolidando tu trabajo acá? ¿Por qué? Porque cada monólogo que hacen en el gótico, a veces un arde también o lo que sea, implica una excusa para aprender. ¿Qué queremos como actor? Que la función esté buena. Ok, perfecto, todos queremos lo mismo. Pero al mismo tiempo, vos no tenés otra que aprender nuevos recursos para el oficio. Entonces, mientras vas haciendo algo divertido, aprendés cosas que de otra manera no aprenderías. En el caso de la música, por ejemplo, el caso de Piana es clarísimo. O sea, no tiene más remedio que aprender cierta forma. No tuvo otra que no sea aprender reggae para tocar reggae. Porque el sábado, porque el viernes tocamos reggae. Entonces, el radio de reggae lo aprendí ahí, no en clase. En clase así, bueno, sí, lo aprendí a saber cuando lo uso. El viernes tocamos reggae. Ok, ¿cómo es? Así, ok. ¿Cuánto te pasa lo mismo? Porque de repente tenés que ponerte en una situación donde decís, tengo que pasar por esto, esto y esto. Al principio me exigió muchísimo a nivel piano, el gótico. O sea, tuve que buscar un montón de situaciones, que ahora repito bastante, porque no tengo tiempo, de piano, orquestales, que tenían algunas claras y otras no tanto. Entonces no tenés manera de saltearte eso. Traten de, en cada trabajo que aborden, pensar en relación a lo que estamos viendo acá y en cómo se vincula una cosa con otra. ¿Sí? Y les doy una tarea más. Piensen en ejemplos de la vida cotidiana. Empiecen a observar obsesivamente lo que hacemos las personas antes de decir algo y lo que hacemos después. No solo las costumbres puntuales, como por ejemplo cuando alguien está buscando una palabra, sino tics. Yo no sabía que me movía para atrás y para adelante cuando hablaba en un seminario, hasta que me lo dijo una compañera en un Zoom en pandemia. Me dijo, dejá de mecerte como un enfermo. Aparte, ¿no? Y yo digo, no sé de qué hablas. Y de repente me di cuenta que como hago eso. ¿Por qué? Ni idea. En general, las personas no damos cuenta de la singularidad de otras personas. El actor tiene que hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque después se lo apropia. De repente viene un amigo, viene tu vieja y dice, ¿eso sacaste de mí? Sí. Claro que sí, yo te voy a sacar las cosas. Gente que me conocía en época de que no había celular, le contaba a todo el mundo, no, Seba tiene una libreta negra donde anota cosas todo el tiempo. Así como cualquier persona que escriba. Como cualquier persona que quiera guardarse algo. Momentos en los que los celulares no permitían guardar cosas. Hoy anoto todo en el celular y digo, para que lo voy a anotar, la gente no lo veo tan en serio. O sea, hay frases que salen de situaciones, etcétera, que salen de contexto que son muy útiles. Entonces, anoten. Griselda Camparo decía que si una idea es que se le ocurra durante el día era poderosa, ella no anotaba porque la noche le iba a aparecer de nuevo. Si no era tan poderosa. Me parece hermoso el concepto, no es mi caso. No me aplica, no me incluye. A mí se me va la mierda y digo, ¿qué era eso tan interesante que había? Lo perdí. Entonces, en cada situación puede haber una hipótesis de comportamiento. A mí ayer se me modificó un sonido de la pedalera. Se modificó, se cambió de color. Las cosas que tienen que suceder para que se cambie de color un sonido asignado a la pedalera son muchas. Hay que agacharse, asignar el sonido, mover una perilla que tiene un top, etc. Si no, además se pasó de amarillo a rojo, por lo cual se me fue la distorsión que tenía hace un montón. Si no hubiera estado Fío adelante, yo hubiera entrado en pánico. Hubiera dicho, ok, mi cabeza funciona peor de lo que yo creo.
hubiera hablado con mi psiquiatra, le hubiera planteado esto, hubiera sacado un turno con el neurólogo, porque ya que se te cambia algo, o sea, hubiera pensado que era una alucinación. Hubiera pensado que hace 2 semanas, cuando sobreescribí canales de mi consola como un idiota, de mi pedalera como un idiota, en realidad no sucedió nunca. Me lo inventé. Como me pasó hace un tiempo que me angustié porque pensé que 2 cosas estaban en un lugar y no estaban. Por supuesto no era por los objetos, sino porque decís, che, la cabeza no funciona. Habría una explicación mucho menos probable, que era que una pedalera falle y decida cambiar un sonido. Decidió cambiarlo porque sí, no hay una explicación. No les pasa eso a los objetos. Entonces, si no hubiera tenido una persona presente, decir, vos viste que pasó esto, ¿no? Ok. Más allá de la broma, que yo me decía, no, yo no vi nada, yo no estaba, etc. Me hubiera producido una preocupación inmensa. Porque no hubiera dicho, seguramente la pedalera Line 6 M9 cambió una distorsión por una modulación. No pasa eso, no pasa nunca eso. Tiene unos botones así la pedalera para el cambio. O sea, tenés que pegar, pisarlo con todo. Yo sé que los pisos no alcanzo. Imagínate que cambie solo. Cambio solo. ¿Se switchó? Cambio solo. No es la roja, ¿no? ¿La? No, La roja. no, ese es el código. Ah, porque a la roja vi que no estaban todos en el mismo punto, entonces giré toda. No, la negra de ayer. La distorsión que yo uso, el overdrive no es una distorsión, que yo uso, se cambió por un efecto rarísimo. Yo nunca uso los efectos rojos, porque tienen guau todos automáticos. Guau automático para gente que no sabe manejar guau. Te hace guau, guau, guau todo el tiempo. Yo lo manejo. Se cambió de color. Es imposible que eso pase. Completamente improbable. Pasó. Entonces, una persona que está perseguida porque neurocognitivamente tiene problemas, ¿qué tiende a pensar? Yo lo cambié, no me di cuenta. Estoy cada vez más cerca de la esquizofrenia. Bueno, no, falló la puta pedalera. A eso hay una explicación que no es lógica, pero que es la mejor. Imagínense todo lo que hubiera pasado. Imagínense la situación de una persona a la que se le modifica algo y a partir de ahí cambia toda su percepción. Tenemos más o menos el comienzo de la mitad de películas de terror de los últimos 20 años. No te dice, ese reloj no estaba ahí. Sí, estaba. No, empezamos a ver cosas que no estaban de una manera, que no estaban de otra, nos sorprendemos. Entonces, me dio a mí el punto de partida para un gótico, y puede ser una persona a la que todo el mundo se le alteran las situaciones. Bueno, la mayoría lo sabe, yo escribí mucho de Rota del Gótico basado en experiencias reales que disparaban, hola, que disparaban situaciones que tenían potencial para un ciclo de vida. Ayer hablábamos, ayer cumpleaños, la chica con la que estoy, le escribí una carta, una notita de regalo, y no sé por qué empezamos a volver con, mirá si cada vez que abro la carta cambia. Es un poco de la Grey, no es que decís, oh, nadie lo hizo. Pero era interesante, ¿no? Si la carta cada vez, no que cambia por tu percepción, cambia por las palabras que dice, la carta se autorregula. No me idea. Y surgió una pavada que frente a un comentario dije, de haber sabido te escribí, no te hubiera escrito eso, no boludez. En todo, el artista tiene que ser una esponja que absorba todo, porque todo es materia de ficción, todo puede ser disparador de ficción. ¿Sí? Hagan esa tarea exhaustiva de pensar cuáles son las acciones anteriores y posteriores nuestras y de la gente que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, si llegan a estar peleando, es oro puro. Yo no puedo, hay veces que siento culpa por no estar presente en la discusión, viendo lo que hace el otro, diciendo, mi pareja tiene una forma que es buscar una forma tan rara de plantearte algo y dices, ok, está enojada, pero va a llegar dentro de media hora ese punto. En lugar de decir, che, ¿sabes qué? Me dio por las bolas. No, es una pelotudez, a lo mejor, ¿qué pasó? En Uruguay dicen, escupí que te tragaste un pelo, me parece maravilloso. Escupí que te tragaste un pelo. Genial. Entonces, ¿cómo plantea cada uno las cosas? ¿Cuál es esa acción previa? La gente muchas veces es mucho más teatral de lo que pensamos. ¿Viste? Estaba hablando de repente se saca los anteojos.
Mi vieja tiene la costumbre, más de joven, pero de mirarte como por encima de los anteojos, no los tiene puestos. Entonces decís, me estás tirando la mirada por encima, pero no los tenés puestos, es ridículo. Entonces te mira algo así, ponételo, porque si no, no funciona la escena. Todo eso. Fío, por ejemplo, cuando uno le convence, queda callada. Entonces dice, like it, de repente tú dices, Like it. ¿no dice así? Sí. Sí. Y de repente diciendo, che, de repente se queda así. ¿Qué pasa? No, ¿por qué no decís que no te gustó? Se queda, toc, galleta. Pone cara galleta. Sí. Entonces, ¿no te gustó? No, lo que pasa es que mi hija empieza a agarrarse el pelo. O sea, cuando te quiere decir algo que está bueno, y el agudo. Toda esa preparación, esa danza que hace, es la acción previa al texto. Todos. Entonces observen eso, porque es un capital que como artistas que representan tienen que tener. Y le va a salir un montón. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dale. Que este periodo, no tiene nada que ver con lo que acabas de decir, pero No esperaba otra cosa de vos. de que todo tiene consecuencia, como ahí. Y como me vino entonces lo de ayer, lo de que la hermana de Vera hablaba mucho, como ¿qué se hace ahí? O sea, como es como cuando, no sé, estás con un objeto en escena y se te cae y no podés ignorar que se cayó, Sí. levantar. Pero, no sé, como a veces si le das mucha entidad a la hermana de Vera, por ejemplo, Siento que es lo que nos querés contar. No. no, nos vamos. O sea, bueno, como no sé bien, nada, me surgió esa duda. Mira, las acciones que podemos tomar frente a la participación del público son absolutamente infinitas. A mí, por ejemplo, ayer me dio por el quinto por las pelotas. En otro momento, una intervención me le pareció buena. Ayer iba a venir el hermanito del hijo de mi pareja, tiene 5 años. Le pregunté, che, ¿qué onda, Brunito, con las participaciones? Y después dije, un pibe es un pibe, lo va a decir una vez, ya está, la mamá lo va a callar, los conozco al padre del pibe, el papá de Luke, es un tipo re piola, la mamá también, es súper imperativa, con lo cual decir, Bruno callate, uno se va a callar. No va a haber problema. Y Luke lo más probable es que se desparrame y se duerma, porque es un pibe que se desparrama, tiene esa particularidad, esa es otra singularidad. Es un pibe que cae en el lugar y no se sienta así, se desparrama. Y yo pensaba ayer, le decía, yo no hacía eso, claro, yo era ajedrecista, yo me sentaba así, porque estaba acostumbrado a mirar el tablero, nunca me desparramaba, no tuve oportunidad de desparramarme. Y lo veo al pibe que nunca ocupa la silla como se supone, es como una especie de bailarina clásica, ¿viste? Que hace así todo. Eso también construye. Con respecto a tu pregunta, es amplia, vamos a ver la clase que viene, y hay infinitas formas en las que las personas reaccionan. Muchas veces lo incorporan, muchas veces depende del género, muchas veces lo ignoran como si no hubiera pasado nada. Hay, no sé si una página o creo que son en Instagram, de comediantes respondiéndole a personas que participaron. Creo que es en inglés, yo me pierdo cosas, vos lo vas a entender. A mí me gustaba mucho Tantanian, que otra vez hablamos acá de Tantanian. Bueno, yo lo amo y lo he visto. Ahí de un momento decía, no participen. Y Tantanian, mi AOTC, yo no participaba. Pues de repente abría a la gente. Después es una puerta que abrís y no sabés. Después como... Yo en la parte musical decidí ignorarla. No sé qué dijo, alguna que otra vez le respondí y todo, pero hay gente con la que interactúas. Nosotros tocando no presentamos una ficción. Presentamos una idea de que yo siempre trato de hacer como la escena de que es un show súper armado, pero que estamos juntos en la misma. Entonces no es tan terrible. Hay veces que me lleva la bola gente. Que sí, bueno, ya está. Ya lo hace 3 o 4 veces, para que todo el mundo te escuche. Por eso le dije a Luchi que cuando me dijo eso de una más y ya está, estuvo muy bien porque lo dijo por lo bajo. A mí me hubiera causado mucha gracia si lo hubiera hecho por lo alto. Pero no se la jugó, no fue respetuosa. Pero después dijo, perdón, que no,
me tiraste una que me causó gracia y yo la repliqué, porque me pareció gracioso. Ahora, vos te das cuenta cuando Mati me dijo una vez subí la voz, y después le pregunto cuánto y me dijo está todo bien. No lo hizo para lucirse, para llamar la atención. Me lo dijo porque es mi amigo y porque no se escucha. También te hizo señas. Claro. Ni siquiera lo primero fue Claro. hablar. Claro, me dijo sí, y como mide 2 metros, yo lo pongo muy seguido en la punta de allá cuando está tocando conmigo, y el tipo sabe cómo toco, sabe cómo canto y sabe que no se va a escuchar la voz. Y no es lo mismo lo que escucha la gente acá que lo que escucha un tipo arrinconado por 2 telas. Totalmente distinto. Todo el tipo te dice eso. Ahora yo he dicho, che, subí la voz, bajala. Cuando le pregunto por la guitarra me dice, tampoco le tocaste mucho. Es muy gracioso, Mati. Por eso le hago preguntas, porque sé que lo va a levantar. Les puedo contar participaciones de Mati en obras desde el público que te lo levantan. Me ha pasado interrumpir el policial. Tiene una parte que abríamos a platea. En la clase que viene, si me lo recuerda mi asistente que está dando vueltas en círculo, creo que te acaba de frío, Sí. ¿no? Por otra cosa. Les cuento alguna que otra vez que se ha desmadrado un poco. Una vez que Luis contestó, ¿cuál fue el problema? Que Luis adivinó toda la obra. No, Yo le he visto una sola vez a Luis. Entonces cuando le salía le digo, si sos tan inteligente, ponete callar la boca. Y se cagó de risa. Mi mamá estaba con un ataque al hígado, pues se compró una bolsa así de gomitas. Yo dije a la madre, no me quiero meter, te conozco hace poco, pero esto no va a salir bien. Bueno, adivinó toda la puta obra. Dijo, no, bueno, dije yo. Claro, después quiso hablar otro pibe, porque quiso hablar otro pibe, dijo, bueno, listo. Son 3 preguntas que nosotros hacíamos. Y en base a eso formulaba una teoría con lo que decían los espectadores. No, para mí fue tal cosa, pero tal vez decís, cállate la boca, nene. Come la gomita. Además todo tirado así. Primera fila pasó lo pasar. No, vino Belén porque ya tenía no sé qué, tiró. Motivo, media oportunidad. Y la clavó toda. Dije, la concha de tu madre. Y le dije eso, le dije, sos tan vivo por no te callas la boca. Entonces a veces que no puedes hacer. En infantiles es otra lógica. Está la gente que dice, nene, callate, yo tomo todo lo que dicen los niños, todo. Pero bueno, yo lo hago así, yo sé. Después en Monoblog también tuve una parte que abrimos a público. Entonces, después les puedo contar todo tipo de experiencias. A mí lo de ayer me incomodó porque yo creo que la propuesta estaba claro que a lo sumo una de las... El primero para mí estaba claro que las preguntas eran retóricas. Para mí, capaz que me equivoco como director, eran retóricas. Y que después estaba claro, y ahí sí no me equivoco, que no estaban habilitados a participar. Entonces la chica decidió participar igual. ¿Por qué? No lo sé. Y también reafirmando los chistes de Sol, tipo, ¿Eh? que reafirmando los chistes de Sol, las dos me refiero, tanto la madre como que decían tipo panqueques cuando está por hablar con Sol. O sea, cuando Sol sí. estaba por hablar. Y es como. Sí. Eh, Bueno, Stanislavski decía sobre eso, desubicado como chupete en el orto. bien, pero ¿cómo el ruso? ¿Cómo es el ruso? Ortiz, ¿Y el resto? desubikatski, Ah, chupetsky, ah. ¿sí? Es eso, desubicado, persona desubicada. ¿Por qué hizo eso? Andá a saber. Lo que yo me pregunto es, cada obra que va la hija, ella comenta eso. Vera contó que mataba a una bruja lesbiana. Imagínate diciendo, la bruja la mataste. ¿Qué es esto? O sea, ¿no? ¿Qué carajo? Yo me preguntaba eso. Por ahí no entra en el juego de como espectador. Claro, ahora, la pregunta que nunca sabremos es, ¿no entró porque no lo comprendió o porque se cagó en todo? No lo sé. Es porque era la hermana de una actriz, que además participa muy activamente en la obra. Es una obra bastante coral, no sé si hay alguna que participe mucho más. Sé que Maca tiene menos textos porque tuvo menos tiempo de ensayar, pero digo, no sé si es que pensó que correspondía o le importó un carajo. No lo puedo saber. En este momento me inclino por la segunda, pero también tampoco le voy a cagar a pedos a Vera porque la hermana se desubique, yo qué sé. Vera avisó. ¿Eh? Vera avisó. ¿Qué? Dijo, cuando en los ensayos le contestábamos a Lu para que te preparas y no sé qué, dijo, mi hermana te va a contestar todo. Y hola. Ah. No, chicos, yo salí de mi pieza
recontracagado de frío recién bañado. Seba, me dice, ¿quiénes son? ¿Quién garcha son? No tengo ni idea de quiénes son. Y ahí la vi a la hermana y dije, se parece a Vera, me la juego por. Yo devuelvo el saludo. Ah, ni idea. No, yo los empiezo a reconocer al rato. Y a tu novio lo reconozco mucho más desde que lo vi en la EMAG. Porque lo vi de día. Claro. A partir de ahí, y tiene pelo largo. A partir de ahí lo reconozco mucho más. No tengo, si un día lo cambié me doy cuenta. O venís con otro, lo que vos quieras, yo no juzgo. Pero digo, me doy cuenta. Pero ya lo reconozco. A partir de ahí fue como, por ese día dije, no es. Y frente a la situación de decir, me acerco a un tipo en el medio de la EMAD, digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sos el novio de agua? Y tipo dice, no, soy alumno de tercero. Entonces dije, voy a esperar a ver qué pasa. A partir de ahí sí, ya lo. Pero después, chicos, el resto. Mucha gente. No hay una única respuesta a qué hacer con la gente que se comporta de una u otra forma en el teatro. Pero ahí tenemos para agregar otro factor que diferencia al teatro de todo lo demás. El teatro está en riesgo constante, en riesgo de que se interrumpa por lo que sea. ¿Por qué se te muere un tipo? ¿Eh? ¿Por qué se te muere un tipo? Pues un buen tipo, que casi tan desubicado como hablar como esta chica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ayer estuviste vos, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó? Yo me quedé con ganas de ver monólogos, Ok, pero me gustó. O sea, pero veniste hoy. O sea, pues no había monólogos. no, pero hoy voy a ver No se espía en Timbre. ¿Vas a ver qué? No se espía. No, pero me refiero a que no había, fue una manera de decir, no había monólogos. O sea, te quedaste con, como ya, me quedé con ganas Claro, de pero yo ver no tenis. sabía lo que iba a ver. Ah, Eso es lo que pasa. claro. Entonces tenía la idea de que era como siempre, monólogos, música, y me quedé con las ganas de monólogos. Ok. ¿Y Cristian? Sí. Mujer, no suena bien. No sabes lo importante que es decirle. Me acuerdo eso, no me acuerdo el nombre de nadie. No sé quién era. ¿Y a Cristian qué le pareció? También le pasó lo mismo, porque no sabíamos ninguno de los dos que veníamos a ver y nos quedamos con la idea de lo que vemos siempre cuando venimos. Mira. Vengan el domingo que viene que hay monólogos. Bueno, ¿y la parte de música les gustó, les divirtió? Sí, después nos quedamos con una canción, que ahora no me acuerdo cuál, que no podíamos descifrar de quién era. Nos olvidamos buscarlo. Claro, si te acordás cuál te digo, si no es muy difícil. No, no me acuerdo. Bueno chicos, hasta el sábado que viene, a la misma hora. ¿Qué? Ah, pensé que estaban festejando lo de comer.